Buenos días, vamos a comenzar con los contenidos básicos de la asignatura Estadística. Primero, ¿qué se entiende por estadística? La idea es que puedan ustedes ir comentando un poco, ahí vamos a ponerla de otra manera la presentación, un poco qué es lo que ustedes entienden cuando se les pregunta qué es estadística. En la mayoría de los casos se responde que cuando hablamos de estadística pensamos en gráficos, pensamos en tablas, pensamos en números, pensamos en descripción a través de alguna frase, de alguna situación de búsqueda. Tenemos definiciones, como por ejemplo, la estadística en un sentido amplio y moderno está relacionado con el desarrollo y aplicación de métodos y técnicas para recoger datos para que, mediante su análisis, se pueda llegar a la interpretación de un fenómeno, ya sea biológico, social, como también un proceso de producción, todos ellos a través de conceptos probabilísticos. Que aparece una palabra, conceptos probabilísticos, probabilidad, que la vamos a ir viendo durante el cursado de la asignatura. Otra definición dice: como ciencia, la estadística utiliza los resultados y la metodología del cálculo de probabilidades y tiene por objeto la elaboración de métodos y modelos que permitan la descripción, el análisis, la interpretación y la predicción de fenómenos reales cuando estos son de carácter aleatorio. Acá tenemos que se puede discutir y que van a ver que hay investigadores que discuten si realmente la estadística es una ciencia independiente de la matemática o la estadística es una parte como ciencia de la ciencia matemática. Hay, por supuesto, investigadores que tienen distintas líneas de pensamiento respecto a esta situación. Y tenemos otra palabra aquí que es aleatorio, que intuitivamente seguro que saben de qué se trata, pero vamos a ir fortaleciendo también esas palabras. Pero vamos a decir una más sencilla, que estadística es una ciencia relacionada con el método científico, que el método científico ustedes seguramente ya lo conocen de estudios anteriores que han hecho, en la colección y análisis de datos, muchas veces con el objeto de deducir o inferir, acá aparece otra palabra que vamos a ver en un ratito, que es inferir, conclusiones y tomar decisiones ante condiciones de incertidumbre. Otra palabra, la incertidumbre. Una definición clásica de cómo se divide la estadística en dos partes, es decir, que la estadística se divide en estadística descriptiva e inferencial. La descriptiva describe, ya vamos a ver bien ahora en un ratito, y la inferencial es la que hace a través de una muestra que vamos a ver en un ratito, dice cosas de una población, o sea, a través de algo más chiquito decimos o inferimos algo respecto de una población. Vamos a ver primero qué entendemos por estadística descriptiva. Estadística descriptiva incluye obtención, organización, resumen y presentación de los datos en forma convenientemente útil, de fácil comunicación, además de calcular medidas con esa información. ¿A qué nos referimos con esto? De fácil comunicación, porque en general con estadística nosotros lo que hacemos es comunicar a la gente sobre algún fenómeno que está sucediendo o que se desea investigar. Y cuando hablamos de calcular medidas significa de todo ese conjunto de datos que hemos recolectado a través de un solo número, que vamos a ver en el transcurso de esta presentación, si no es en esta, es en la siguiente, qué tipos de medidas podemos hacer respecto de ese conjunto de datos que tenemos, al cual queremos estudiar y sacar alguna conclusión sobre él. Y la estadística inferencial se orienta a lograr generalizaciones y toma de decisiones, es decir, a partir de los datos de una muestra, concluir sobre una población. Supónganse que estamos en el aula, que el aula tiene 6 filas de bancos, yo tomo 2 filas, miro hasta el final, tengo 10 estudiantes sentados, y quiero saber algo quiero saber cómo es la edad de mis alumnos, cuál es la edad que tienen. Entonces,
tomo esas 10 personas y les consulto cuál es la edad. Saco el promedio de la edad, el promedio que ustedes conocen de sacar el promedio de las calificaciones, y supónganse que ese promedio me da 20 años. Entonces, ¿qué hago? A partir de ese valor de 20 años, ¿qué decimos en estadística? Que todos los estudiantes que están sentados en el aula tienen en promedio esa edad de 20 años. Es decir, que de esa muestra, de ese pequeño grupo que se le consultó la edad, una vez que tenemos un dato de ese grupo, como por ejemplo la edad promedio, generalizamos, inferimos cuál es la edad de todos los demás estudiantes que están sentados en el mismo aula, ¿sí? Ese es el concepto de inferir. Y tenemos otra forma de dividir a la estadística que es un poco más moderna, que la divide en análisis exploratorio y análisis confirmatorio. El análisis exploratorio está vinculado a que en estos tiempos, con la aparición de muchísimos software, es muy sencillo graficar. Y cuando graficamos información y la observamos, podemos estar mirando situaciones que ocurren en esa gráfica. Si hay valores alejados, si están todos muy juntos, si hay algo que llame la atención. Entonces se hace primero una gráfica y luego se confirma mediante pruebas, mediante algún análisis propio estadístico que tiene validez científica. Y yo hablé de población y hablé de muestra. El concepto de población no es el concepto de población humana como conocemos de geografía. El concepto de población para nosotros en estadística es más abarcativo. Es el conjunto máximo de objetos animados, inanimados, un conjunto de mediciones, ya vamos a leer las definiciones, y la muestra es un pedacito de esa población. Fíjense en el dibujo que está abajo. El cuadradito verde que estoy señalando es la población. Si saco un pedacito, es la muestra. Entonces, el término población se refiere a los elementos del universo respecto a los cuales se quiere obtener conclusiones o tomar decisiones. Me interesa la población. Es el conjunto de esos todos individuos, objetos, lo que fuera que quisiéramos analizar. Y el término muestra es un subconjunto de ese conjunto grande. También podemos decir, y lo tienen en los apuntes que tiene la cátedra hace muchos años, que población es un conjunto cuyos elementos tienen una o más características comunes. Este conjunto puede estar formado por elementos animados o no, o por las mediciones que sobre esos elementos se realicen. Fíjense que en el ejemplo que hablamos recién de un aula, 2 filas y preguntar la edad, hay algo en común en ese conjunto de estudiantes. Todos son estudiantes de esta asignatura. Entonces ya tenemos en común algo. Y hacemos mediciones. Puede estar formado por elementos animados o inanimados. En el caso de las personas son personas, elementos, podríamos decir elementos animados. Y estamos hablando de una medición que se hace, que es la medición de la edad. Y una muestra es una parte o subconjunto de esa población previamente especificada. Sus componentes deben de tener la o las mismas características comunes de la población de donde ella proviene. Es decir, que la muestra debe ser lo más parecido a lo que es la población. Para que sea una muestra representativa, tiene que ser como que contenga todas las particularidades en las mismas proporciones que lo tiene la población. Y luego hay dos palabras fundamentales, parámetro y estimador. Cuando nosotros decimos parámetro, nos estamos refiriendo a una característica de la población. Y cuando decimos estimador, es una característica de la muestra. Si el conjunto de estudiantes que tengo en el aula es mi población, y la edad promedio que venimos hablando es el promedio de la edad, es un parámetro. Sin embargo, si solo nos referimos a esas 2 filas que se seleccionaron para consultar la edad, el promedio de la edad es un estimador. Va a ser una característica, va a ser
un número va a ser algo que me describe, pero solo a la muestra. Entonces, parámetro es para población, estimador es para muestra. Y muestra, ¿por qué muestra? ¿Por qué hacemos muestras en estadística y por qué no vamos a juntar todos los datos? Hay muchas razones, yo voy a describir un poco las que tenemos en la diapositiva y si alguna quedó pendiente la voy a ir comentando. Cuando hablamos de muestra, hablamos de muestreo. El muestreo es una técnica empleada para recoger una muestra a partir de una población, un subgrupo, una parte. ¿Qué tiene por objetivo? Estimar parámetros, medias, para ustedes hasta ahora van a ser promedios, probar hipótesis, lo vamos a ver más adelante, y probar hipótesis es decir, inferir, sobre la población basándonos en la información contenida en una muestra. O sea que la muestra la vamos a usar para hacer inferencias. En lo general, la podemos usar para describir ese subconjunto o la podemos usar para decir algo de la población a partir de ella. Y acá tenemos el por qué hacemos muestra, el por qué hacemos un muestreo, que habitualmente nosotros hablamos de muestreo. Lo hacemos cuando la población es infinita, una población muy grande, y me va a llevar mucho tiempo, va a ser muy costoso acceder a la información de toda esa población. Lo hacemos cuando la población es homogénea, porque no tiene sentido el costo, porque si es tiempo, es costo de personas que están trabajando en este sentido para la búsqueda de esta información. También lo hacemos cuando tenemos un proceso destructivo. Por ejemplo, si queremos saber la duración de los fluorescentes que estamos vendiendo y somos quienes producimos ese artículo, si los dejamos a todos prendidos para ver cuánto duran, después tengo fluorescentes quemados. Otro ejemplo clásico destructivo es decir, quiero vender naranjas con jugo, y para saber cuánto jugo tienen las naranjas, las exprimo. Dejo de tener las naranjas que quiero vender. Entonces hago una muestra de esas naranjas, extraigo el jugo y saco como conclusión que todas las naranjas son con mucho jugo. Entonces necesitamos hablar de muestreo, de técnicas de cómo seleccionar esos grupos, esas muestras. Y las muestras, para que sean representativas, otra palabra que ustedes van a seguir escuchando a lo largo de todo el curso, para que sean representativas, para que tengan valor, tienen que ser, para seleccionar rápidamente, homogéneas, adecuada porque deben de incluir todas las variables esenciales, y acá estamos pensando más en una muestra en la cual estemos mirando más de una variable, algo que vamos a definir en un rato. Tiene que ser no viciada al presentar variaciones de determinadas variables en más o menos que la misma frecuencia que el universo. Es lo que les dije hace un ratito. Para que la muestra sea buena, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de que se reproduzcan todas las condiciones que tiene la población. Y tiene que ser, cuantitativamente debe ser lo suficientemente grande. Para que sea representativa debe de tener un valor, una cantidad de valores. Por ejemplo, si hablamos de la población mundial, con tomar a los alumnos que están cursando en el aula en un determinado momento, con preguntar la edad, no puedo inferir que esa sea la edad del mundo, de los habitantes del mundo, porque hay otro montón de cosas que no cumple esa muestra. Y si les preguntara otra cosa, si por ejemplo miráramos el color de los ojos de las personas que están sentadas, tampoco podría inferir a partir de ahí que el color de los ojos de toda la población mundial es la proporción de color que tengo en esa muestra en el aula, porque esa muestra es chiquita. Estamos hablando de una región con una particularidad racial, por ejemplo, pero además de eso es chiquita en proporción a la población mundial. Entonces tenemos métodos para muestrear, formas en las que se hacen las muestras, y tenemos que las podemos clasificar según si sean sin reposición o con reposición. ¿Qué significa sin reposición? Yo tengo una bolsa con los nombres de ustedes una vez cada uno de los nombres y apellidos para identificarlos, y sacudo la bolsa, algo que ustedes hacen desde muy chicos, selecciono
un papelito, lo abro, y si yo quiero formar una comisión, un subgrupo, para hacer un trabajo especial, esa persona que está seleccionada, la separo y la dejo afuera. No la vuelvo a poner en la bolsita, porque me puede volver a salir si la vuelvo a poner en la bolsita. Entonces saco otro papelito, lo estiro y es otra persona distinta. Eso se dice que es sin reposición, porque saco el papel, leo la persona y lo dejo afuera. No puede volver a estar incluido. Y con reposición es cuando lo vuelvo a incorporar. Por la forma de tomar la muestra, podemos hacer una muestra opinática, sin norma, que no tiene algo aleatorio, algo que está elegido al azar. Ya vamos a ver un cachitito después qué es eso. Opinático se basa el investigador en lo que opina. Por ejemplo, quiere buscar personas jóvenes para poder formar un equipo de básquet. ¿Qué va a hacer? Por lo que se entiende generalmente en la sociedad, es bueno que la persona para jugar al básquet sea una persona alta. Entonces seleccionamos todas personas altas. No importa si le gusta jugar, si no le gusta jugar, si tiene destreza física. No, me baso en lo que opino, que si es alto viene bien. Quiero buscar un jockey para una carrera de caballos. ¿Y qué me baso? En que intuitivamente, ¿qué me imagino? Oye, el caballo necesita tener poco peso arriba, así que vamos a buscar una persona flaquita, chiquitita, es como para que ni se dé cuenta que lleva una persona arriba. Eso es basarse en opinión. Un muestreo aleatorio, que ya lo vamos a ver en un ratito, puede ser simple, sistemático, estratificado, por conglomerados. Hay muchos muestreos más, estos son los más comunes. Y por el número de muestras que se hacen, puede ser simple o múltiple. Aleatorio, muestreo aleatorio. Acá aparece esta palabra de la cual venimos hablando hace un rato. Se dice que la muestra es aleatoria cuando la manera de selección de cada elemento de la población hace que cada uno tenga igual oportunidad de ser seleccionado. El método de selección es decisivo en las conclusiones que se pueden obtener de la muestra. Fíjense que dice que cada uno tenga igual oportunidad de ser seleccionado. Eso es aleatorio. Si en la bolsa que yo estoy poniendo pongo los nombres y apellidos de cada uno de los estudiantes, una sola vez, ese muestreo va a ser aleatorio. Sacudo y selecciono. Muestreo aleatorio simple es un método de selección, la manera de decir un muestreo aleatorio simple, de n unidades. Fíjense que cuando hablamos de muestra vamos a estar simbolizando al conjunto de elementos que componen la muestra con una n minúscula, de n unidades, sacadas de una n mayúscula, que es la cantidad de elementos que componen la población, los designamos con una n mayúscula, como acá. De tal manera que cada una de las muestras del mismo tamaño tienen la misma probabilidad de ser escogidas. En la práctica, una muestra correspondiente a un muestreo aleatorio simple es sacada unidad por unidad, como dijimos recién. Papelitos todos iguales, nombre y apellido, dobladitos, y sacamos unidad por unidad. Las unidades de la población, por ejemplo, pueden ir numeradas, como se ven en la gráfica que tienen abajo. Y a continuación, seleccionamos una n chiquita, o sea, n números aleatorios, entre 1 y n, ya sea de tablas o de una urna como la lotería. Tablas pueden estar los datos que queremos seleccionar también ordenados alfabéticamente. Entonces sabemos la cantidad de datos que tenemos y seleccionamos al azar alfabéticamente en un fichero, uno atrás del otro, y decimos, bueno, seleccionamos el primero, el tercero, el quinto, podemos elegir aleatoriamente. El quinto, el cuarto, el que fuera, ¿no? Y por último, de ahí obtenemos esa n chiquitita, ese pequeño conjunto de los datos que seleccionamos para trabajar de la n mayúscula de datos de la población. ¿Sí? Veamos. Con esto es muestreo aleatorio simple. Los muestreos que vemos a continuación van a ser todos muestreos aleatorios. Por ejemplo, el aleatorio estratificado. El muestreo aleatorio estratificado viene de la palabra estrato. Y cuando pensamos en la palabra estrato, lo primero que pensamos es en un estrato social. Un estrato social
cuando dividimos a la población humana en grupos sociales diferentes, son diferentes porque decimos, este grupo de estrato social alto accede a viajes al exterior, accede a determinadas posibilidades económicas, por lo tanto vive en determinadas regiones de una ciudad, barrios de una ciudad, mientras que los grupos que tienen menos nivel económico pueden acceder a viviendas en lugares de distintos barrios, barrios que tienen otras condiciones. Entonces, la educación, la formación, el acceso a todo lo que es económico, todo lo que es comprar servicios o lo que fuera, se distingue entre esos grupos, entre los estratos más altos y los estratos más chicos. Es decir, que en un muestreo estratificado dividimos a la población en partes, y en esas partes hay de una parte entre un estrato, que es una parte, y el otro estrato, que es otra parte, entre un estrato, que es una parte, y otro estrato, que es otra parte, hay diferencias. Son diferentes los estratos, pero adentro son homogéneos. Son heterogéneos entre ellos, porque al tener estratos sociales distintos podemos obtener distintas condiciones de vida, y son homogéneos dentro, porque dentro del mismo estrato esta gente, personas, tienen las mismas condiciones. Entonces, por eso dice, los estratos son homogéneos dentro y heterogéneos entre. Los estratos a veces son de diferente tamaño. La muestra, por consiguiente, para ser representativa, debe contener elementos de cada estrato en forma proporcional a la composición de la población. Y esto se llama estratificado proporcional. Miremos gráficamente. Si el rectángulo que tenemos adelante en verde es la población dividida por estratos, fíjense que los estratos no necesariamente dividen a la población en dos partes iguales, sino que el estrato 1 es mucho más grande que el estrato 2. La muestra tiene que ser una proporción de cada uno de esos estratos, por lo tanto, la muestra del estrato 1 es mayor, la proporción que sumo para esta muestra de elementos animados o inanimados del estrato 1 es mayor que la proporción de elementos animados, inanimados, personas del estrato 2 con los que componen esa única muestra. ¿Sí? Entonces, de una población dividida en estratos, en grupos heterogéneos entre ellos, selecciono una muestra, pero esa muestra va a tener un poquitito de cada estrato, en la misma proporción que están en el estrato general. Otro muestreo aleatorio es el muestreo aleatorio sistemático. Se utiliza cuando las unidades de la población están de algún modo totalmente ordenadas, o sea, se las puede ordenar. Para seleccionar una muestra se aprovecha la ordenación. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tener una cantidad de elementos que componen la población n mayúscula y una cantidad de elementos, o sea, que queremos una población de una determinada cantidad de elementos, n minúscula. Hacemos ese cociente que llamamos K, se toma una unidad al azar de esa primer subpoblación y de ahí en adelante repetimos sistemáticamente ese mismo número K para ir seleccionando, sacando los elementos que van a conformar la muestra. Acá en este ejemplo lo podemos ver bien. Fíjense, n mayúscula, cantidad de elementos de la población, son 12. Yo quiero armar una muestra nosotros queremos armar una muestra de solo 4 elementos. Tenemos que hacer K, que es n mayúscula dividido en n minúscula. K nos da 12 dividido 3, K nos da 4. De esos primeros 4 elementos, tenemos que elegir al azar uno. Ponemos los 4 elementos en una bolsa, por ejemplo, y elegimos al azar uno. Entonces, supónganse que en el ejemplo el elemento elegido es el 2. Siempre tiene que ser menos que 3 porque la repetición es cada 3. Entonces, si el elegido es el 2, repetimos ahora esta acá. 1, 2, 3. Saco el 5. 1, 2, 3. Saco el elemento que está en la ubicación 8. 1, 2, 3. Saco el elemento que está en la ubicación 11. Entonces mi muestra va quedando con el elemento 2, el elemento 5, el elemento 8 y el elemento 11. Este es un muestreo aleatorio sistemático.
Luego, dentro de estos muestreos, que son los más comunes, tenemos el muestreo por conglomerados. Se emplea cuando la población está dividida o se puede dividir en grupos semejantes en su composición. Ahora, esos grupos, por ser semejantes, son grupos heterogéneos entre ellos, pero las diferencias están adentro. Por eso que se dice que son conglomerados. Si ustedes ven la madera aglomerada, cuando sacan un pedacito de madera aglomerada es como una composición de pequeños tipos de madera de distinto color, de distinta resistencia, que están como pegados. Ese pedacito que sacamos tiene un poquitito de cada tipo de madera que compone ese aglomerado grande, que muchas veces habrán visto un banco en la universidad, en la institución educativa, que está como sacada la fórmica, y cuando la fórmica se despega abajo se ve esa madera que está formada por partes. Entonces, los conglomerados son heterogéneos adentro y homogéneos entre ellos. Por ejemplo, un ejemplo de conglomerado es una institución educativa pública con respecto al nivel socioeconómico de los estudiantes que concurren a esa institución educativa. En una institución educativa pública va tanto gente con alto nivel económico como bajo. No necesariamente va a un determinado sector socioeconómico, va de todo. Entonces, podemos dividir a instituciones educativas, cada uno de estos conglomerados son instituciones educativas, y como ellas son homogéneas entre sí, pero son heterogéneas dentro, seleccionamos algunas de ellas, y con algunas de ellas componemos la muestra. Cuando hablamos de muestreos en varias etapas es que hacemos una primera selección, luego hacemos otra segunda selección, luego otra tercera selección. Por ejemplo, en varias etapas, yo quiero llegar a, por ejemplo, en una escuela primaria, a sacar una muestra de chicos que están cursando tercer grado. Entonces, hago primero, a nivel país la quiero hacer, entonces hacemos una primera selección aleatoria de escuelas primarias públicas de la República Argentina. Después de ese muestreo de escuelas, saco un muestreo de grados, de quintos grados. De esos quintos grados, después elijo en otra etapa, en otra forma, otra vez hago un muestreo aleatorio para elegir los alumnos de los quintos grados. O bien, por ejemplo, hago las escuelas, los quintos grados, y muchas veces dentro del quinto grado, en una institución, tenemos A, B, C. Entonces elegimos uno de esos quintos grados, y otra vez dentro de ese quinto grado A, por ejemplo, que seleccioné, saco aleatoriamente el grupo de estudiantes al cual le quiero hacer las consultas. ¿Se entiende? Vamos en varias etapas. ¿Qué es un experimento? Un experimento es una acción mediante la cual se obtiene un resultado que implica la observación de ese resultado. Los experimentos pueden ser aleatorios o deterministas. Aleatorios son los que no sabemos con exactitud qué respuesta voy a tener. Si yo les consulto a cada uno de ustedes qué edad tienen, de antemano no la sé, porque no sé quién es el nombre de la persona que está ahí y no tengo acceso a saber la edad. Entonces es un experimento aleatorio. Pero es determinista aquel experimento que se puede predecir con total exactitud lo que va a pasar. Suelto esta lapicera y esta lapicera va a caer. Con exactitud yo sé que va a caer. Entonces ese experimento es determinista. Entonces acá llegamos ahora a poder mostrar de qué trata toda la asignatura. Y acá viene la presentación formal de la asignatura. Nosotros vamos a hablar de estadística, estadística descriptiva y estadística inferencial, tal como lo presentamos recién. La estadística descriptiva trabaja con poblaciones o muestras e incluye las siguientes etapas. Vamos a tener que recopilar o obtener la información, organizarla y reducirla. Ya vamos a ver por qué. Presentarla de alguna manera y hacer análisis e interpretación de esa población o muestra. A partir de esas muestras, si trabajamos con muestras, calculamos estimadores. Dijimos que hablábamos de estimadores cuando hablamos de algún número que me caracteriza o me dice algo de una muestra.
y con el aporte de la teoría de probabilidades, de distribuciones de probabilidad, de distribuciones en el muestreo, nos lleva a hacer grandes generalizaciones, que eso se llama inferir. Estas dos grandes generalizaciones son estimaciones o pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis se pueden hacer sobre parámetros y nosotros a su vez vamos a ver pruebas de hipótesis no paramétricas que también se llaman usos de chi cuadrado. Y luego vamos a ver regresión y correlación, que es trabajar con dos variables simultáneamente, y vamos a ver análisis en diseño de experimentos, análisis de la varianza en diseño de experimentos, que se llama ANOVA. Esos son todos los contenidos que vamos a estar viendo en el curso de estadística. Bueno, y hemos hablado un poco, y ustedes siempre hablan de este concepto, que es la variable. Entonces, a cada característica de los elementos de una población se le llama variable. Si la edad es una variable, cambia entre cada elemento de la población o no, depende de cómo esté, ¿no? En general son de naturaleza diversa. La consideración de estas diferencias es esencial para definir el método de análisis estadístico adecuado. Las expresiones variable, variable aleatoria o variable al azar son características que pueden cambiar su valor en distintas unidades. Cuando yo elijo algo al azar que de antemano no sé qué resultado voy a obtener, porque es un experimento del cual no sé qué resultado voy a obtener, entonces eso es variable. Esa variable se dice que es aleatoria o esa variable es al azar y puede cambiar su valor entre las observaciones que hagamos. Clasificarlas las podemos clasificar de este modo, en variables cualitativas y variables cuantitativas. Cualitativas son características que no son numéricas, y las cuantitativas es que se pueden cuantificar. Cuando se pueden cuantificar, esas variables se pueden medir, y cuando puedo medir, puedo hablar de algo discreto o de algo continuo según cómo lo mida, según los resultados de esa medición. Por ejemplo, la edad, sin importarnos el instrumento de medición, puede tomar la edad un número real, porque le puedo poner tantos decimales como fuera. Por lo tanto, la edad puede estar representada por un número real, por lo tanto es una variable cuantitativa continua. Y las variables, por ejemplo, cuantitativas discretas, en general vienen de numerar, de contar, cantidad de hijos que tiene una familia. Pero también es cierto que hay variables cuantitativas discretas que no surgen de contar elementos con números naturales, sino que, por ejemplo, las pantallas de la computadora, nosotros tenemos saltos en sus mediciones, podemos tener de 7 pulgadas, una tablet, 7, 11, después tenemos de 17 pulgadas una notebook, entonces no tenemos los valores intermedios, tenemos, por ejemplo, pantallas, pero de diferentes medidas. La medida, recuerden que tiene que ver con la diagonal de la pantalla. Y también ocurre cuando vamos a, ya que hay, cuando los ingenieros van a medir un diámetro de un conducto, de un ducto. El diámetro no vienen en los ductos de todos los diámetros posibles, vienen de algunos, vienen de media pulgada, de un cuarto de pulgada, 3/4 de pulgada, por ejemplo, las cañerías para el agua. Entonces, son cuantitativas discretas, pero no siempre son utilizados números naturales para ellos. Para el número de hijos, sí. ¿Por qué el número de hijos? Porque tengo 0, o tengo 1, o tengo 2. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos ejemplos según su clasificación, cualitativas. Por ejemplo, puede ser sano o enfermo, puede ser el sexo, el color del cabello, el grupo sanguíneo. Variables cuantitativas continuas dijimos que tienen que ver con que puedan tomar números dentro del campo de los reales. Es decir, que una variable cuantitativa continua puede ser la velocidad, el tiempo, la distancia, el volumen, etc. Tenemos escalas para medir estas variables. Escalas nominales tienen que ver con lo cualitativo, la nacionalidad, la raza, el sexo, el color del pelaje de un animal, la marca de los autos. Nominales. Se dicen que son ordinales cuando tienen categorías que se pueden ordenar.
Por ejemplo, acá el ejemplo que coloqué es nivel socioeconómico, grado de las Fuerzas Armadas, grado de mejoría, los médicos ponen una valoración, nivel de estudios alcanzado, que es lo más común. Luego tenemos otras escalas, por ejemplo la de intervalo, que se pueden realizar operaciones de suma y resta, pero el 0 es puesto por el hombre. Por ejemplo, la temperatura ambiente, podemos sumar, restar esas temperaturas, pero el 0 de la temperatura está puesto por el hombre, no es una ausencia de temperatura. La altitud de una ciudad también responde a una escala de intervalo porque está puesto el 0 por el hombre. Y la escala de razón es que se pueden realizar las 4 operaciones básicas, suma, resta, producto y cociente, y el 0 es real. Por ejemplo, la altura de un árbol, el peso de una persona. Esta la pasamos porque lo hemos hecho, y ahora vamos a este ejemplo. Se desea conocer el tiempo de uso del celular para buscar información. Para este fin se seleccionó un grupo de 30 estudiantes universitarios, lo más homogéneo posible en cuanto a la edad y la carrera que cursan. El aumento del uso del celular para buscar información depende del tipo de carrera. Entonces, se solicita indicar cuál es la población en estudio, cuál es la variable en estudio, cuál es la clasificación de la variable, es decir, si es cualitativa, si es cuantitativa, y dentro de si es cuantitativa continua o discreta. ¿Quién compone la muestra? Esa muestra de individuos, ¿y qué tamaño tiene? ¿Cuál es la muestra de observaciones? Aunque no estén los datos. ¿Qué entendemos por unidad experimental o unidad de observación? Entonces, fíjense, población, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los estudiantes universitarios. ¿Cuál es la variable en estudio? ¿Qué es lo que vamos a medir? El tiempo de uso del celular. ¿Cómo clasificamos esta variable tiempo? Esta variable tiempo es cuantitativa continua. ¿Qué muestra de individuos tenemos? Seleccionamos 30 estudiantes universitarios de similar edad y carrera. Esas muestras es del tiempo del uso del celular luego de cierto lapso. O sea, doy una clase, terminó la clase y voy y me fijo ahora cuánto tiempo están buscando información. Una unidad experimental o una unidad de observación va a ser un estudiante universitario. Entonces, bueno, estadística descriptiva ya dijimos, lo voy a pasar. Vamos a este ejemplo. En la vida nos va a pasar esto. Acá tenemos un conjunto de valores n chiquita, lo cual ya nos indica que estamos tomando una muestra, y suponemos que estamos preguntando a un conjunto de alumnos cuántas faltas a clase ha tenido el último mes. Y el resultado de mediciones es todo este conjunto de valores que ustedes ven acá. ¿Pueden responder cuántos alumnos fueron encuestados? ¿Cuál fue la respuesta más frecuente? ¿Cuántos alumnos tienen como máximo 4 faltas en el último mes? Observando simplemente este conjunto de valores que ven, y yo les diría que nadie dice que no, pero que va a ser muy complejo, y que entonces podemos recurrir a otras formas de mostrar esta misma información. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos, desde el que posee el valor más pequeño hasta el valor más grande. Ordenamos de menor a mayor. En esta segunda tabla tenemos la ordenación de menor a mayor. Y no perdemos nada de información, están todos los mismos datos. Después puedo contar, por ejemplo, el 1. ¿Cuántas veces se repite? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 unos. Entonces, acá lo expresamos en forma más reducida, el 1 y entre paréntesis está 6 veces. El 2, si los contamos, deberían de estar 11 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y así vamos contando cada uno de cada valor cuántas veces lo observamos. Entonces, para hacer una información de lectura un poco más clara, más óptima, vamos a recurrir a utilizar 2 columnas. En la primera columna, los valores que puede tomar esta variable está tomando valores entre el 1 y el 9, y las repeticiones que obtengo de cada una de estas valores
lo vamos a poner en la columna de las frecuencias. Entonces, los valores de la variable que observamos era el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y luego, en las frecuencias colocamos cuántas veces se repitió cada valor, que fue lo que estuvimos contando recién. Como está acá, fíjense que así ya rápidamente sabemos que son 150 valores, cosa que hasta el momento, con solo observar ese conjunto de valores, era muy difícil de poder decir cuántos eran. Y a esto se le denomina tabla de frecuencias. Tenemos la variable con una forma de expresarla, de indicarla, y la frecuencia que la llamamos f minúscula sub i. Ahora sí podemos decir, ¿cuántos alumnos fueron encuestados? 150. ¿Cuál fue la respuesta más frecuente? Y ahí miramos en la columna de las frecuencias donde tuve el mayor observación. Lo más frecuente fue que los estudiantes tengan 5 faltas, porque hay 40 estudiantes que obtuvieron 5 faltas. Son 40 de estos 150 datos. ¿Cuántos alumnos tienen como máximo 4 faltas el último mes? Como máximo 4. Puede haber tenido 1, 2, 3 o 4 faltas. ¿Sí? Entonces, como máximo 4 faltas, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar 6 más 11 más 12 más 30. Entonces, como máximo 4 faltas, hay 59 estudiantes que tienen como máximo 4 faltas. Fíjense que algunas respuestas son más complicadas que otras, que llevan más tiempo, y vamos a ver ahora otra cantidad que es importante, que es la frecuencia acumulada. Entonces, fíjense, la variable la llamamos x sub i, la frecuencia absoluta, f minúscula sub i, y la frecuencia acumulada, f mayúscula sub i. En esta columna vamos a ir acumulando. Fíjense, el 1 lo observé 6 veces, acumulé 6. El 2 lo observamos 11 veces, entonces vengo acumulando, este 17 surge de hacer 6 más 11. El 3 lo observé 12 veces, entonces si a 17 le sumo 12, obtengo el 29. Y así vamos haciendo las frecuencias acumuladas. ¿Cómo interpretamos esto? Vamos a decir acá que tengo 30 estudiantes que tienen 4 faltas, que hay 59 estudiantes que tienen 4 o menos faltas. Entonces, de esta tabla, de la lectura de esta tabla, ya podemos responder las preguntas. ¿Y cuántos estudiantes participaron de esta consulta? 150 estudiantes. Sumamos las frecuencias. Otra forma de mostrar la información es mediante el gráfico de tallos y hojas. Se ubican los tallos y las hojas en forma de una columna, en orden ascendente, todos los números que forman los datos una vez que se han eliminado las cifras, entonces dividimos a los valores por un lado ahora les muestro que va a ser más fácil. Y esos valores son los tallos. Miren, vamos a los ejemplos. Supónganse que nosotros tenemos estos números de inscriptos a una universidad. El número más chiquito que estamos viendo es el 8, y el número más grande es el 66. Si consideramos que los números tienen 2 cifras, puedo dividir el 14 en 2 partes, el 1 por un lado y el 4 por el otro. El 1 lo pondría como tallo y el 4 como hoja. El 8 no tiene nada adelante, entonces considero que tiene un 0. Entonces, pueden empezar con 0, con 1, con 2, con 3, porque hay 35, 36, con 4, no veo con 5 y con 6. Vamos a ver cómo queda. Ahora acá ya está. Fíjense, 0, 8. ¿Qué tiene esto de importante? Que a medida que van encontrando los valores, van armándolo. 0, 8, el 0 como tallo, y el 8 como hoja. 14, el 1 como tallo, el 4 como hoja. Viene otro 14, ya no pongo el 1, pongo el 4 de la hoja del 14. Y vamos separando con la misma distancia. Viene un 24, pongo el 2 y el 4 como la hoja. El 66, pongo el 6 como tallo y el 6 como hoja.
obtengo este gráfico, que es este diagrama de tallos y hojas. Luego lo tengo que ordenar, que fue lo que hicimos acá. Fíjense que en esta segunda fila, el 3 no está ubicado como debería estar, entonces lo acomodamos. Y acá es fácil poder responder cuál es el valor mínimo, cuál es el máximo, si hay algo de raro, cuántos datos hay, cuál es el valor que está en la mitad, y si la distribución es simétrica o no. Por ejemplo, acá nosotros podemos ver que el mínimo es 8, el máximo es 66, que hay algo raro, sí, porque acá no hay observaciones, este valor quedó medio suelto, puede que haya pasado algo, algún inconveniente en la toma de mediciones de ese valor. ¿Cuál es el valor que está en la mitad? Y tendría que contar cuántos son para saber cuál es el que me deja tantos de un lado como del otro. Y la pregunta es, a ver si puedo dibujarles, ¿cuál es, por ejemplo, cómo es la forma de esta distribución? Para eso nosotros tenemos que encerrar a estos valores, así como estoy haciendo yo, un poco feo con este lápiz, y si nosotros miramos esto, ¿vemos simetría? ¿Qué me van a terminar diciendo? Que no. No vemos simetría, porque no es simétrico con respecto a ningún punto. Bueno, a ver. Sacamos esto, vamos a la siguiente diapositiva, a ver si me deja. Ay, a ver, acá. Entonces, se dice que una distribución de datos es simétrica si, por ejemplo, tiene una forma como esta campana, que seguramente alguna vez escucharon hablar de ella, que es la campana de Gauss, o que tiene asimetría negativa en los casos que los datos estén más acumulados a la derecha, o una asimetría positiva si los datos están más acumulados a la izquierda en una distribución. Entonces, mirando la gráfica y encerrando los valores como hicimos recién, podemos ver si la distribución es simétrica, es asimétrica positiva o asimétrica negativa. Otra cosa que podemos hacer con el diagrama de tallos y hojas es, en este caso, que son esta cantidad de valores, fíjense que tenemos como tallos el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, y pareciera que está como muy amontonados los valores. Entonces los podemos dividir, ¿y qué hacemos? Al 5 lo dividimos en dos partes. Entonces, si la hoja es un número comprendido entre 0 y 4, le pongo un puntito, o si la hoja es un número comprendido entre 5 y 9, le ponemos un asterisco, y así dividimos un poco más el conjunto de valores, igual seguimos viendo en este caso que es una distribución asimétrica. Y también puede suceder que tengamos números decimales divididos por puntos, entonces el punto podría ser lo que nos divide el entero del decimal, el entero sea el tallo y el decimal sea la hoja. Vamos al ejemplo de las variables cualitativas, y una variable cualitativa, por ejemplo, puede ser, como en este ejemplo, que dice, imaginemos ahora que hemos preguntado a 25 argentinos su provincia de nacimiento, obteniendo los siguientes resultados. Y tenemos todos los nombres de las provincias. A simple vista no podemos saber de esa gente que se encuestó en cuál provincia nació la mayor cantidad de gente. Pero si hacemos una tabla de frecuencias donde lo que me varía es la provincia de nacimiento de las personas, o de origen de las personas, ponemos las provincias y las frecuencias. Y acá enseguida podemos saber de qué provincia encuestamos más gente. Hay 6 personas que nacieron en la ciudad de Córdoba, o sea que lo más común es que hayan nacido en Córdoba. Y ahora viene la pregunta, ¿podemos acumular? ¿Podemos hacer la F mayúscula sub I? ¿Tiene sentido acumular? Esto es para que ustedes lo lean, y la verdad que no, porque no se puede ordenar. Se puede acumular una variable cualitativa si es de escala ordinal, cuando tiene sentido. Por ejemplo, que yo diga, nivel de estudios alcanzado, secundario o menos. ¿Cuántas personas terminaron el secundario o no terminaron nada? Y ahí tiene sentido porque el nivel de estudios alcanzado se puede ordenar. Entonces, la tabla de frecuencias no solo consiste en colocar los valores de la variable, en colocar las frecuencias, sino que muchas veces si tomo más valores, tengo más datos, esas frecuencias
puede que no se mantengan iguales. Fíjense que acá la variable es la misma, pero acá tomamos 1140 datos y acá 150 solamente. Entonces tenemos la variable, la frecuencia absoluta como f sub i, la frecuencia relativa, porque me interesa respecto del total, porque ¿cómo me doy cuenta qué significa este 200 en 1 a este 6 en 1? Tengo que hacer alguna referencia a este total, porque cambié los totales. Entonces la frecuencia relativa es simplemente la frecuencia absoluta dividido el total. Miremos en este lado, es la frecuencia absoluta 6 veces observé el 1 dividido el total de observaciones. Entonces hacemos 6 de 150, 11 de 150, la podemos dejar expresada como número fraccionario o pasarlo a número decimal. El número decimal, en este caso, nos va a permitir comparar entre estos dos grupos de datos, acá que tengo 1140 con los de 150, si veo proporciones diferentes en cada uno de estos valores de la variable. Entonces podemos hacer en una tabla de frecuencias, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, y esa frecuencia relativa la podemos expresar en porcentaje. Luego podemos hacerla más completa y tomar la variable, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, que dijimos que era la frecuencia absoluta referida al total, expresada en porcentaje. Podemos acumular la f mayúscula sub i, y podemos hacer la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo hacemos? A cada valor de la frecuencia acumulada, lo que le hacemos es dividirlo sobre el total. Y así tenemos la frecuencia relativa acumulada, que también se puede expresar en porcentaje. ¿Tiene sentido acumular? Sí, y lo vamos a ver cuando veamos la otra parte que tiene que ver con medidas de posición y dispersión. Y en el caso de una variable cuantitativa continua o que hay muchos datos, nosotros los vamos a agrupar en lo que se llama intervalos de clase. Los intervalos nosotros los vamos a tomar cerrados a la izquierda y abiertos a la derecha. ¿Qué significa esto? Que si en este intervalo observo un 63, no lo voy a poner, el valor 63, cuando lo observe, no lo voy a poner en el primer intervalo, lo voy a incluir en el segundo, porque en el primero no está. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos un conjunto de valores con un mínimo y un máximo. Para que todos los valores estén contenidos dentro de los intervalos, tenemos que poner un valor más chiquito que el mínimo y un valor más grande que el máximo, dividir en partes, esas partes van a ser la cantidad de intervalos que queremos hacer, y luego cada uno de los valores los tenemos que acomodar a cada valor en el intervalo al cual pertenece. ¿Esto qué significa? Que estamos perdiendo los valores originales y que ahora los estamos considerando incluidos dentro de cada uno de estos intervalos de clase que tenemos, ¿sí? Entonces, una vez que puse que hay 5 observaciones dentro de este grupo, dentro de este intervalo, ya no sé qué valores tienen esas observaciones. Entonces, ¿qué vamos a considerar? Que esas 5 observaciones tienen un valor, el valor más representativo de todos estos números. El valor más representativo se llama marca de clase y es el valor promedio. Entonces, como tienen aquí abajo, la marca de clase va a ser 60 más 63 dividido 2. Y ahí me da el valor marca de clase. El segundo valor marca de clase va a ser 63 más 66 dividido 2. Por ejemplo, el que tenemos en la diapositiva es 69 más 72 dividido 2. Entonces vamos a tener que colocar una columna que se va a llamar marca de clase y que entonces va a ser el valor que representa a todos los que están contenidos en cada uno de esos intervalos. Recomendaciones cuando tengan valores para acomodar en intervalos y tengan que definir intervalos de clase. Busquen que las marcas de clase no den con muchos decimales para que sea más fácil operar matemáticamente después y puedan llegar a menores errores. Y miren esto, todos los intervalos tienen la misma amplitud, va de 60 a 63, de 63 a 66, lo que aumenta la amplitud es lo mismo, de 66 a 69, son 3 unidades de aumento en cada uno.
Podemos hacer acá tablas, sí, vamos a tener la variable, por ejemplo, altura, que va a estar dividida en intervalos. Marca de clase, lo simbolizamos con x' sub i, es el valor intermedio de cada intervalo. Acá es donde yo tengo que sacar este 100 porque acá no corresponde y no sabía dónde lo tenía para sacar. Bueno, acá hay que sacarlo. F sub i es la frecuencia relativa, que dijimos que es respecto del total, o sea, son 5 de el total de 100 valores que tomamos. En el segundo intervalo, 18 es la frecuencia de 100, y así hacemos la frecuencia relativa. Luego la frecuencia acumulada, el primer valor es 5, 5 más 18 es 23, 23 más 42 es 65, 65 más 27 es 92, 92 más 8 es 100. Y la frecuencia acumulada relativa acumulada, la hacemos con la frecuencia acumulada dividido su total. Entonces hacemos 5 de 100, 23 de 100, 65 de 100. Bueno, podemos responder un montón de preguntas, ustedes vayan leyendo después allí abajo lo que hay, y esto vimos en una tabla. ¿Podemos hacer gráficos? Sí, podemos hacer gráficos, esto es lo que vimos recién, esto lo voy a pasar, y podemos hacer gráficos para representar esto mismo que hicimos en tabla. Si la variable es cualitativa, en este caso fíjense que es la satisfacción del cliente, acá hay 30 clientes que van diciendo cuál es su satisfacción frente a un servicio. Entonces, hacemos el número de clientes que dijeron que estaban completamente satisfechos, que serían nuestras frecuencias absolutas. Hacemos la frecuencia relativa en porcentaje, hacemos las frecuencias acumuladas, F mayúscula sub i, y podemos hacer el porcentaje acumulado, porque podemos decir en este grado quiénes están satisfechos, ahora como hicimos de mayor a menor, satisfechos o más. Podemos hacer gráficos de barras, por ejemplo, acá en las categorías las ordenamos en completamente insatisfecho hasta muy satisfecho, y podemos hacer barras para esas categorías, que es una variable cualitativa. Acá las barras pueden tener un espesor, como lo tienen acá, todas tienen la misma base, estos rectángulos todos tienen la misma base, pero deben estar separados. También podemos hacer el tradicional gráfico de torta. También podemos hacer gráficos comparativos si hay dos variables que queremos analizar. Gráficos de barras apiladas, o sea, el total lo vemos en la altura y las partes que estamos viendo en colores, ahí. Podemos hacer para variables cualitativas dibujitos, gráficos como que se llaman pictogramas, pero hay algo que no podemos hacer. Si, por ejemplo, en la ciudad el peso es 50 kilogramos, no podemos poner en un pictograma un gráfico más grande para decir que pesa más. Tengo que repetir como en el caso anterior. No se puede hacer este tipo de gráficos, eso está mal. Bueno, si la variable es cuantitativa discreta, hacemos palotes o barras, si hacen software, lo más finitas posible. Cuando la variable es cuantitativa continua, hacemos histogramas. Son barras pegadas como se ven acá. Un rectángulo al lado del otro. Los rectángulos todos tienen la misma base y la altura me representa a la frecuencia absoluta. Entonces, cuando hablamos de una variable cuantitativa discreta, vamos a hacer palotes. ¿Ven? Si dibujamos podemos hacer palotes. Pero si hacemos las frecuencias acumuladas, a estos valores los vamos acumulando, estos valores que vamos acumulando los tenemos que hacer como escalonados. Es decir, tenemos el 1, hacemos el 1. Me quedo con el 1, por eso estoy pisando este escalón, hasta que observo la cantidad, la frecuencia que hay en el 2. Ahí salto. Me quedo en el 2 hasta que encuentre la frecuencia 3. Me quedo en el 3 y entonces las frecuencias acumuladas son los escalones. Entonces, las frecuencias absolutas, F sub i, hacemos este gráfico, y las frecuencias relativas van a ser de bastones, es igualito, y podría poner una escala al lado de la otra y leer las frecuencias relativas en la misma gráfica.
Si estamos hablando de una variable cuantitativa continua, como es por ejemplo los ingresos mensuales, fíjense que la vamos a tener dividida en intervalos y vamos a estar con rectángulos entonces cuyas bases son todas iguales, la altura de cada rectángulo me va a indicar la frecuencia y tienen que ser rectángulos pegados. A estos rectángulos pegados se les realiza el polígono de las frecuencias. ¿Qué es el polígono de las frecuencias? Este polígono lo que me permite es dejar abajo del polígono el área completa, es decir, este triángulo que saqué lo acomodo acá abajo. Este triángulo que me queda afuera, por arriba de la poligonal, lo incorporé acá. Este triángulo que queda por arriba de la poligonal lo agregamos acá. Es decir que entonces por debajo del polígono de las frecuencias tenemos el área completa. Entonces, las barras pegadas, rectángulos pegados, se llaman histogramas, y el polígono de frecuencia, fíjense otra cosa cómo está armado. Empieza de la marca de clase o del valor central del intervalo anterior y va de medio a medio, del medio al medio, del medio al medio, del medio al medio, del medio al medio, y termina en la mitad del intervalo o la marca de clase del intervalo siguiente. Luego hacemos el gráfico de las frecuencias acumuladas. Y acá hacemos nuestras barras pegadas que tienen que ir creciendo porque vamos acumulando, nunca puede bajar. Y para hacer este polígono, fíjense que lo que hacemos es, cuando empieza el intervalo no hay nada, cuando termina está el todo. Y así vamos uniendo, de modo tal entonces que esta poligonal ahora se llama ojiva y las barras pegadas se siguen llamando histogramas. Entonces ahora vamos a ver acá cómo lo vamos a ir haciendo, ¿ven? Vamos uniendo con la regla, si lo hacemos manual, y ahí obtenemos el histograma de las frecuencias acumuladas y estamos teniendo la ojiva en esta frecuencia acumulada. Entonces, para resumir, tenemos la representación de datos que pueden ser variables aleatorias discretas, que hacemos como gráfica, un gráfico de bastones, y para el acumulado un gráfico escalonado. Para la variable continua hacemos un histograma al cual le hacemos el polígono si estamos haciendo frecuencias absolutas y la ojiva si estamos hablando de las frecuencias acumuladas, y cuando los datos son cualitativos usamos gráficos de barra o diagramas de torta. Esto es lo que hemos visto hasta ahora. Continuamos en la próxima.